historietos, bienvenidos a este nuevo canal. Esta es una apuesta para que la historia no se quede solamente en libros y en PDFs que podamos encontrar en internet, sino para que todos podamos aprender de historia con el correr del día a día, de la casa al trabajo, de la casa a la universidad, como sea, pues no nos queda tiempo simplemente para sentarnos a leer. Pero para que un canal de historia uno ve a cada rato, pues a mí me pasa en los periódicos, en televisión, en redes sociales, que todo el mundo se echa la madre y todo el mundo se manda a leer. Ay no, es que usted no sabe nada de historia. Y pues la idea del canal también es un poco que la historia está en boca de todo el mundo, que todos podamos entrar a participar de los debates en los cuales uno tiene que entrar a hablar de historia, porque para hablar de política, para hablar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, para discutirle a la tía uribista, para hablar de matemáticas, es que hasta para hablar de fútbol necesitamos historia. Además estamos en un mundo en el que ya casi no se lee, y realmente no es que yo lo celebre, pero pues la cosa es así, no nos queda tiempo, no tenemos plata para comprar un libro, nos da mucha pereza meternos a buscar en internet, pero para eso me tienen a mí. También un poco la apuesta es a desechar esa idea de que la historia solamente habla del pasado, por allá de los cavernícolas, de la gente que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y eso es mentira, la historia la vivimos todos los días, nosotros somos protagonistas de nuestra historia. También la idea de que la historia solamente habla de gente importante, ¿no? De Napoleón, de Gengis Khan, de Cristóbal Colón, y no, ustedes son protagonistas de sus propias historias. Sus abuelos, sus tatarabuelos, sus hijos también son protagonistas de la historia que están viviendo hoy en día. Y claro, es muy importante saber, por ejemplo, quién era Jorge Eliezer Gaitán, pero también es muy importante saber quiénes eran los que acompañaban a Jorge Eliezer, quiénes vivieron con él, quiénes vivieron con él, quiénes vivieron con él, quiénes fueron los hombres y mujeres que lo acompañaron en su movimiento, quiénes fueron las personas que seguían sus ideas. Lo que más me gusta de la historia es que tiene muchísimas versiones, no hay solamente una historia y una versión de la historia. Un buen ejemplo de eso es precisamente la masacre de las bananeras. Hay quienes dicen que nunca pasó nada, que solamente es un mito histórico, que solamente es literatura, como queriendo borrar lo que pasó. Y hay quienes afirman o afirmamos que fue una masacre obrera ordenada por el gobierno de esa época. La cuestión es que esos testimonios y esas versiones de la historia no pasan así como si nada. La forma en la que nos cuentan la historia tiene consecuencias en lo que vivimos y en lo que sufrimos actualmente. Porque simplemente pónganse a pensar, ¿qué sería de Colombia o qué sería de la historia de Colombia si además de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander también se hubieran reconocido a los indígenas, a los negros, a las mujeres, a los pobres que participaron en la campaña de independencia? ¿Qué hubiera pasado si a esas personas también se les hubiera catalogado como héroes de la patria o heroínas de la patria también? Al final de todo, la historia es esperanza. La historia busca comprender, y eso es importante en un contexto de posacuerdo como en el que nos encontramos actualmente. Al final, ¿para qué sirve juzgar y mandar al paredón? Con la historia uno impide que las cosas se olviden, con la historia uno trae al recuerdo los detalles y uno impide que ese tipo de cosas se pierdan. Ahora, la comprensión que va detrás de eso debe permitir entender los contextos, las situaciones, las decisiones que se tomaron en determinados momentos. Sin embargo, eso no significa que uno entonces entre a justificar todo porque sí. Uno también tiene que tomar posición, pero tiene que tomar una posición argumentada desde la historia.